El siguiente programa es en parte patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries. Hola y bienvenidos a una edición muy especial de Kingdom Connection. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por todos y cada uno de los que nos acompañan cada semana o incluso cada día en algunas zonas para esta retransmisión. Apreciamos mucho que se tomen el tiempo para que les sea enseñada la palabra de Dios. Qué honor es enseñarles la palabra de Dios. Creo que el mensaje de hoy es uno de los más importantes que les he traído en Kingdom Connection, porque es la palabra de Dios y es un principio bíblico que los bendecirá a ustedes y a su familia y a su vida de una manera que tal vez nunca hayan visto antes. Hoy voy a hablar de la importancia de bendecir y apoyar a la nación de Israel. Cuando una iglesia, una nación o una familia o incluso un individuo decide bendecir a Israel, una bendición sobrenatural vuelve a esa nación. Es tan importante que América recuerde esto, a esa familia, a esa iglesia o un ministerio y a ese individuo. Una bendición sobrenatural regresa cuando se toma la decisión de bendecir al pueblo judío y a la nación de Israel. Permítanme darles la Biblia para eso. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: «Bendeciré a los que te bendigan». Dios hizo esa promesa a Abraham y se la dio en referencia a «bendeciré a los que bendigan a la nación de Israel, a tu descendencia y al pueblo en la tierra de Israel, y maldeciré a los que te maldigan». Continuó diciendo, hay un gran ejemplo, hay una bendición que viene sobre ti cuando bendices a Israel. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el faraón de Egipto, en la época de José, el personaje bíblico del Antiguo Testamento, ese faraón entendió que si bendecía al pueblo de Dios, sería bendecido y trajo una magnífica bendición sobre la nación de Egipto y sobre su reinado. La Biblia dice que el faraón de Egipto dio a José y a su familia judía las tierras ricas de cultivo de Gosén. Y cuando lo hizo por una razón, porque fue José quien tuvo el sueño, ¿recuerdas? Y le advirtió de la hambruna que se avecinaba. Vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas representaban una hambruna, las vacas gordas representaban una época de abundancia, y le dijo al faraón: si quieres pasar la hambruna, si no quieres que tu nación se empobrezca, tienes que almacenar alimentos para la hambruna. Y la Biblia dice, cuando hizo eso, el favor y la bendición de Dios vinieron sobre ese faraón. Egipto habría muerto de hambre en la época de la hambruna, pero como bendijeron a José y a su familia, ocurrió algo sobrenatural. La Biblia dice que el faraón se convirtió en el hombre más rico de la tierra porque cambiaron la comida por bienes raíces. Y debido a esto, la nación más poderosa del mundo en esa época de la historia era Egipto, porque su liderazgo bendecía al pueblo judío. Que Dios nos ayude en Estados Unidos a asegurarnos siempre de que apoyemos a las personas que ocupan nuestros cargos públicos, desde el presidente hasta los senadores, pasando por la Cámara y el Congreso. Tenemos que apoyar a la gente como creyentes cristianos, creyentes en la Biblia. Debemos apoyar, respaldar, votar y orar por nuestros líderes y asegurarnos de que esos líderes sean poderosos defensores de la nación de Israel. Porque lo que sucedió fue que cuando José y su familia estaban allí en Egipto, Dios bendijo a esa nación tanto que en todo el camino hasta el Nuevo Testamento hubo un vínculo con la nación de Egipto e Israel bajo un faraón que bendijo a Israel. Pero luego está este extraño verso que dice: «Y se levantó otro faraón en Egipto que no conocía a José y no le gustaba José y no bendijo a José ni a su Dios».
Y Dios no solo dijo, bendeciré a los que te bendigan, incluyendo naciones y familias, sino que Él dijo, maldeciré a los que te maldigan. ¿Recuerdan esa historia? Esclavizó al pueblo de Dios. Comenzó a hacer sus vidas absolutamente miserables. Comenzó a oprimir al pueblo judío y empezó a robar y a eliminar todos los derechos del pueblo allí en Egipto. Y fueron esclavizados e incluso ahogaban a los hijos del pueblo judío en el río Nilo, porque estaban aumentando y volviéndose demasiado poblados, y la Biblia dice que el faraón tenía miedo de que el pueblo judío superara en número a los egipcios, así que empezó a matar a los niños varones y ahogarlos en el río Nilo, allí en Egipto. Recuerda esto, si no escuchas nada más en este mensaje, lo que hagas al pueblo judío, Dios te lo hará a ti. El faraón ahogó a los hijos de los judíos en el río Nilo, y lo que sucedió cuando Dios los sacó de la esclavitud egipcia, Dios ahogó al ejército egipcio, a los hijos de los egipcios, y al propio rey faraón y su propio hijo fue asesinado cuando la sangre no se aplicó al umbral del palacio. Y lo que haces al pueblo judío, Dios dice, te lo haré a ti, el dictador más poderoso del mundo, el ejército militar más poderoso del mundo, Egipto en ese momento, estaba reducido a comidas para peces. Cuando el Mar Rojo se derrumbó sobre el ejército del faraón, aniquiló la economía de Egipto que nunca se ha recuperado hasta hoy. Y aniquiló, por supuesto, al faraón y a su ejército. Quiero decir hoy que la Biblia dice en Salmos capítulo 121, versículo 3, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. En otras palabras, Dios está observando a Irán. Dios está vigilando a Irak y a todos los enemigos que rodean a la nación de Israel. Dios está observando a Israel. Dios está observando a Siria. Dios está observando lo que Estados Unidos y Washington, D.C. hacen con respecto a las políticas que se relacionan con el pueblo judío y la nación de Israel. Dios está observando a las Naciones Unidas. Y debemos recordar siempre que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que lo maldigan. Verás, cuando el faraón persiguió al pueblo judío israelí, Dios envió 10 plagas, 10 plagas, no los dejó ir, los oprimió y los maldijo. Y cuando lo hizo, Dios envió 10 plagas y aniquiló la mejor economía del mundo y el ejército más fuerte del mundo. Algunos confían en los caballos y en los carruajes, pero nosotros en Estados Unidos volvemos a lo que enseña la Biblia y defendemos lo que es correcto. La salud y el ejército y la riqueza y el poder militar de Egipto desaparecieron literalmente de la noche a la mañana. Lo mismo ocurrió con el imperio babilónico. Cuando Nabucodonosor atacó a Israel y destruyó los muros de Jerusalén y el templo y no dejó nada en pie, maldijo a Israel y el imperio babilónico fue aniquilado finalmente. Lo mismo ocurrió con el imperio romano. Cuando crucificaron a Jesús, vino y dijo, maldeciré a los que te maldigan, y se han ido y están acabados. El imperio romano ya no existe, el imperio babilónico ya no existe, el imperio nazi bajo Hitler, a través del Holocausto, asesinó a más de 6 millones de judíos, niños, mujeres, bebés, e intentó exterminar a toda la raza judía. Pero Dios dijo, bendeciré a los que bendigan a Israel, maldeciré a los que maldicen Israel. Y toda esta gente, Hitler y los nazis y el imperio romano que vinieron contra Israel, el imperio babilónico que vino contra Israel, todos están en el cementerio de la historia. Pero Israel sigue vivo. Israel prospera. Israel está rodeado de un muro de fuego invisible y de protección angélica. Escucha esto en Génesis capítulo 30, versículo 27. Dios bendijo a un hombre llamado Labán simplemente porque contrató a un hombre llamado Jacob, un hombre judío, lo contrató y Dios bendijo y prosperó el negocio personal de Labán. Comenzó a multiplicarse y a aumentarse sobrenaturalmente.
Tanto es así que la Biblia dice que Labán reconoció que su prosperidad aumentó drásticamente cuando contrató a Jacob. Por cierto, Jacob se metió en una lucha con un ángel y Dios le dijo, voy a cambiar tu nombre de Jacob a Israel. Y mira lo que dijo, escucha lo que dijo Labán, este hombre de negocios, con respecto a Jacob, que se convertiría en su yerno con el tiempo. Dijo, Dios me ha bendecido, está en Génesis capítulo 30, versículo 27. Gracias a ti, el Señor me ha bendecido, Jacob. Y recuerda que el nombre de Jacob se convirtió en Israel. Dios me ha bendecido, un gentil. Labán era un gentil porque bendije al pueblo judío. Y el hombre llamado Jacob, que se convertiría en Israel, que tendría 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus y nacería toda una nación, Jacob, como ves, no tenía más que un palo cuando empezó a trabajar para este hombre, pero Dios le dio tanta prosperidad que tuvo tanto ganado, tantas ovejas, tanto oro, para que pudiera cumplir el destino de Israel o Jacob y los hijos de Israel. Y Dios lo prosperó y lo bendijo, y Dios le cambió el nombre porque dice, cualquiera que bendiga a Israel, yo lo bendeciré. En Lucas capítulo 7 hay una historia notable en los versículos 1 al 10. La Biblia dice, había un centurión, lo que significa que no era de ascendencia judía, era un gentil como yo, como la mayoría de los que me ven hoy. Y este gentil, centurión, tenía un siervo enfermo al que quería. Y las Escrituras dicen que el gentil había expresado tanto su amor por el pueblo judío que les construyó sinagogas. Se acercaron a Jesús y le dijeron, este hombre quiere que ores por su siervo. Tiene un siervo enfermo y quiere que ores. Y la Biblia dice, esto es muy inusual porque ellos sabían que Jesús, siendo un rabino, no se mezclaba con los gentiles. Pero incluso los líderes, los fariseos, vinieron a Jesús y le dijeron, te recomendamos que ores por este gentil. Y Jesús dijo, ¿por qué? Y escucha cuál fue la respuesta. En los versículos 4 y 5 dijeron, debes orar por él y curar a su siervo. Número 1, porque ama nuestro país. Bueno, ¿cuál era su país? Israel. Él ama a Israel. Y número 2, nos ha construido una sinagoga. Ha hecho buenas obras en nuestra nación, ha construido y ha ayudado a nuestro pueblo. Y aunque no sea de ascendencia judía, queremos que ore, y Jesucristo oró por ese hombre gentil y oró por su siervo. Y cuando llegó a su casa, el siervo estaba curado. Cuando los gentiles comienzan a bendecir a la nación de Israel y al pueblo judío, Dios libera y comienza a moverse con su poder sobrenatural a favor de esas familias, empresas. Acabo de darles una ilustración de un hombre que bendijo a Israel y gracias a ello su negocio creció. Creo que nuestra nación, Estados Unidos, está en una encrucijada. Si alguna vez necesitáramos orar, si alguna vez necesitáramos votar, si alguna vez necesitáramos decir, no estoy a favor de este o aquel partido, me mantengo firme en estas palabras. Es la hora en la que estamos. Y uno de los principios bíblicos es que quien quiera que sea, como una nación trata a la nación de Israel, es como Dios tratará a esa nación. Si bendices a esa nación y a esa gente, Dios te bendecirá. Bendecirá tu nación, bendecirá tu economía, bendecirá a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero si los maldices, si pones en los cargos a personas que odian a Israel y no apoyan a Israel, incluso quieren alianzas con otras naciones que odian a Israel, ten cuidado, porque eso traerá la maldición. Bendeciré a los que te bendigan. El cristianismo no puede existir sin nuestras raíces judías. Verás, cuando los gentiles comienzan a bendecir a la nación de Israel, Dios declara, y tú y yo somos gentiles. Él declara bendiciones sobrenaturales. Mira esto, el pueblo judío nos ha dado mucho. Nos ha dado toda la palabra de Dios. Cada palabra en este libro fue escrita por manos judías, mientras que el Espíritu Santo se movió sobre diferentes hombres en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones, pero cada uno de estos libros de la Biblia fueron escritos por manos judías como el Espíritu Santo. Toda nuestra Biblia nos fue dada de manos
judías y del pueblo judío. Los patriarcas de nuestra fe, Abraham, Isaac, Jacob, eran todos judíos. David, Ezequiel, Isaías, todos eran judíos. El apóstol Pablo era judío, e incluso Pablo enseñó en Romanos capítulo 11, dice, asegúrense de que las armas, cuando estén siendo fructíferas y prósperas, asegúrense de que las ramas no se jacten contra las raíces del árbol. Lo que Pablo estaba enseñando era cómo algunos en los gentiles y en la iglesia estaban diciendo, ya no necesitamos nuestras raíces, no estamos conectados. Lo que realmente dice es que las raíces sostienen a los cristianos, pero las extremidades no sostienen a las raíces. Las raíces sostienen las extremidades y puedes imaginar un árbol si cortas la fruta tal vez en las extremidades y puede estar prosperando, pero si cortas la conexión a las raíces es cuestión de tiempo antes de que las extremidades se sequen y no sean fructíferas. Bueno, hoy les digo que todas las bendiciones que tenemos bajo el nuevo pacto están conectadas y el nuevo pacto está en Jesucristo y es el mejor pacto. Pero también continúa y dice, Pablo argumenta en Romanos capítulo 11, que los miembros no se jacten como si ya no necesitaran las raíces del árbol. Es un pensamiento profundo. Los 12 discípulos eran todos judíos. El apóstol Pablo era judío. Aquí hay un verso sorprendente en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación es de los judíos. Sabemos que es a través de un hombre, Jesucristo, pero sin la contribución judía de Jesucristo, no tendríamos la salvación. Llegó a través de Jesucristo y su descendencia, y toda su descendencia por parte de su madre. Sabemos que su padre estaba en el cielo, pero el lado de su madre era judío, y Dios confió en ese pueblo y lo bendijo. Y hoy no estaríamos aquí. Es hora de dejar de alabar y de apreciar a todos los judíos del pasado, Abraham, Isaac y Jacob, que han muerto, mientras se ignora a los judíos que están vivos en nuestra generación y en nuestro tiempo. Como ven, José y Jesús son la misma palabra de raíz hebrea. La palabra José del Antiguo Testamento es la misma raíz hebrea de Jesús. Ahora, miren y vean algo sorprendente. La palabra José significa Salvador. La palabra Jesús significa Salvador. Jesús salvó al mundo del pecado y de Satanás a través de su preciosa sangre. José salvó al mundo del hambre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y dijo en la mesa de la comunión, este pan es mi cuerpo y este fruto de la vid es mi sangre. Y eso es lo que alimenta a un mundo hambriento. Jesús. El José del Antiguo Testamento era el hijo predilecto de su padre y le hizo una capa de muchos colores. Jesús era el hijo favorito de su padre. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. José fue rechazado por sus propios hermanos, y Jesús entró en los suyos, y los suyos no le recibieron. José fue arrojado a un pozo y dado por muerto, y Jesús fue arrojado a una tumba y dado por muerto, pero José fue levantado de la fosa y terminó en el palacio a la derecha del faraón. Jesús fue arrojado al sepulcro y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. José, como ves, sus hermanos no reconocieron quién era José en la historia del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cómo va y se vuelve tan poderoso? Se disfrazó y habló en la lengua egipcia, y cuando sus hermanos llegaron durante la hambruna, ni siquiera reconocieron que hacía tanto tiempo que no lo veían y lo vendieron como esclavo. Ni siquiera reconocieron quién era, pero en la tercera visita, José se reveló ante sus hermanos. Les mostró quién era realmente. Es interesante que los judíos hayan llegado a la tierra llamada Israel 3 veces a lo largo de la historia, y solo 3. La primera vez fue cuando Josué cruzó el río Jordán por primera vez con los hijos de Israel y tomaron la tierra prometida. La segunda vez fue después del cautiverio babilónico, y la tercera vez fue en mayo de 1948,
cuando Israel se convirtió en una nación. Las Naciones Unidas dijeron, en un día vamos a reconocer a Israel como nación. Es el cumplimiento de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Una nación nacerá en un día. Eso ha ocurrido en nuestra generación, y en la tercera visita, el José del Antiguo Testamento reveló a sus hermanos quién era. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo a través de las cicatrices de la circuncisión en su cuerpo. Verás, los egipcios no circuncidaban a sus hijos. Y cuando se reveló, la Biblia utiliza ese término, se reveló, le mostró las cicatrices de la circuncisión, la señal en el Antiguo Testamento del pacto con Dios. Era la circuncisión. Escucha esto, la Biblia predice que después de que el rapto tenga lugar, que los ojos del pueblo judío se abrirán y José, al igual que por las cicatrices y su cuerpo, mostró quién era. La Escritura dice que el pueblo judío va a reconocer quién es el Mesías cuando vuelva, según Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y cuando vean al que transportaron o crucificaron, llorarán como quien llora a su hijo durante 7 días. Lo conocerán por las cicatrices, las manos marcadas con clavos y sus pies, y en su costado y en sus manos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y supongo que lo que estoy predicando en conclusión hoy es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? El pueblo judío en la nación de Israel dijo, claro que no, Dios no los ha desechado. Y ¿sabes algo? No vamos a echarlos. Y hoy te estoy enseñando el principio de cómo Dios traerá el favor sobre ti y tu familia. Le dijo a Abraham, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, así será tu descendencia. ¿Qué significa eso? Los cielos de las estrellas son una representación de los hijos espirituales de Abraham. Las arenas de la orilla del mar son una representación de los hijos físicos, la nación de Israel. Y tienes arena aquí abajo por millones y tienes estrellas aquí arriba por millones, y hay un Israel físico y un Israel espiritual, y cuando los dos se conectan, cuando nosotros, el cuerpo de Cristo, las estrellas, el Israel espiritual brillan y reflejan la luz del sol, Jesucristo, y hacemos buenas obras y bendecimos a la nación de Israel y estamos con la nación de Israel, y cuando la guerra y los problemas estallan, no retrocedemos en nuestro compromiso, y cuando Israel es atacado, oramos por la paz de Jerusalén, oramos y nos conectamos, y eso es lo que creo que es fundamental que enseñemos, porque sé que cuando nosotros como ministerio empezamos a conectar este ministerio en poderosas increíbles, buenas obras en la nación de Israel, algo sobrenatural sucedió a este ministerio. El favor, la bendición de Dios, la mano de Dios vino sobre nosotros. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres que Dios luche por ti? ¿Quieres que Dios supla todas tus necesidades? ¿Quieres que el favor de Dios brille sobre ti y tus hijos? Recuerda lo que te dice este predicador. Si alguna vez empiezas a bendecir lo que Dios ha bendecido, verás el favor, verás a Dios luchar por ti, verás los recursos que necesitas para hacer la voluntad de Dios. Y hoy me anima mucho decirles que ustedes hoy creo que han sido llamados por Dios para estar con la nación de Israel y apoyarla como nunca antes. Quiero orar por ti hoy. Quiero orar por tu negocio. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por América. Quiero orar para que entendamos que mientras nos acercamos, ya sabes, a cosas que nunca antes habíamos visto como nación, están ocurriendo cosas y se están enseñando locuras, incluso a nuestros hijos en las escuelas y universidades, para que odien a Israel y le den la espalda. Pero Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti hoy y hablo a través de las muchas naciones del mundo que están escuchando esto, y oro para que surja del cuerpo de Cristo un apoyo y un amor para confrontar al pueblo de Dios, la nación de Israel, el pueblo judío. Señor, te pido que bendigas y favorezcas a las personas que bendicen lo que tú bendices. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Dios se preocupa, Dios sabe por lo que estás pasando, y hoy, si hay una necesidad en tu vida, haz esta oración conmigo.
Di, Señor Jesús, quiero pasar mi vida complaciéndote. Te doy mi vida, te doy mi familia. Oro por nuestra nación. Oro hoy, Dios, para que hagas que este mensaje sea real para mi corazón y que haya un amor por Israel como nunca antes, porque quiero bendecir lo que tú bendices. Ruego que el mensaje de hoy te haya tocado. Y estoy de acuerdo con que al escuchar y obedecer las Escrituras, Dios te va a bendecir a ti. Este programa ha sido patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza de Jensen Franklin y le agradecemos su continuo apoyo a este ministerio. Sus oraciones y apoyo financiero hacen posible estos programas. Para más información sobre este mensaje y otros recursos del ministerio, visítenos en línea en jensenfranklin.tv.